Alrededor del 40% de la población mundial reside en zonas costeras, es decir, a menos de 100 kilómetros de la costa y los océanos. Este porcentaje, además, sigue en aumento. Estamos hablando de aproximadamente 3.220 millones de personas. Si te preguntara, ¿qué animal gobierna los mares en la actualidad? ¿Qué responderías? Para muchos, las primeras en venir a la mente serían las orcas, esas famosas ballenas asesinas. Sin embargo, un gran número de personas diría los tiburones, y no estarían tan equivocados, aunque tal vez no en la época adecuada. Lo que pocos saben es que los tiburones ya tuvieron su momento de gloria, y no fue en la era moderna, ni siquiera durante la época de los dinosaurios. Su verdadero apogeo, su edad de oro, olvidada, ocurrió hace cientos de millones de años, durante el período carbonífero. Hace entre 358 y 298 millones de años, es decir, unos 66 millones de años antes de que los dinosaurios comenzaran a evolucionar. Curiosamente, aunque este fue el momento de mayor esplendor para los tiburones, el Carbonífero es más recordado por la impresionante diversidad de insectos gigantes, artrópodos y anfibios que habitaban los vastos pantanos de carbón de la época, los cuales cubrían gran parte del supercontinente Pangea. Durante el Carbonífero, la Tierra estaba dominada por el supercontinente Pangea, que cubría un tercio de la superficie terrestre, y por gigantescos océanos como el Pantalasa, que ocupaba más de la mitad del planeta, y el Paleotetis, igualmente vasto, pero rodeado por islas y masas de tierra. Estos superocéanos no solo eran inmensos, sino que albergaban una diversidad abrumadora de tiburones, que dominaron como nunca en la historia. Con más de 45 familias de tiburones identificadas, un 35% más que las 30 existentes hoy, estos depredadores representaban más del 10% de las familias marinas, un contraste marcado con el 4% actual. Durante esta era, los tiburones estaban en todas partes, superando en diversidad y número a cualquier otro grupo, convirtiendo los mares del Carbonífero en un escenario donde ellos eran los reyes absolutos de los océanos. Para poner en perspectiva lo asombroso de esta dominancia, imagina que duplicas la cantidad de tiburones actuales para que los mares sean tan amigables con los tiburones como lo eran en el Carbonífero. Sería una imagen aterradora para cualquiera, incluso para los nadadores más intrépidos. Pero lo curioso es que, mientras los océanos rebosaban de tiburones, en tierra firme prosperaban otros grupos completamente diferentes, como los insectos gigantes y los artrópodos. Esta coincidencia entre los mares llenos de tiburones y los pantanos dominados por bichos gigantes se debió a causas muy distintas. Los insectos florecieron gracias a un aumento en los niveles de oxígeno atmosférico, mientras que los tiburones aprovecharon una oportunidad única, producto de la evolución y en gran medida del azar. Este golpe de suerte para los tiburones fue el resultado de su supervivencia a la extinción masiva del Devónico tardío, la segunda de las 5 grandes extinciones de la historia. Este evento, que acabó con aproximadamente el 50% de todas las especies de la época, devastó especialmente los océanos, eliminando a depredadores dominantes como los placodermos y casi todos los escorpiones marinos. Ese vacío dejó el camino libre para que los tiburones, que ya llevaban 90 millones de años de existencia, se convirtieran en los nuevos reyes de los mares. En un periodo relativamente corto, su diversidad se disparó en un 350%, lo que sin duda fue una auténtica plaga de tiburones. Nuevas especies surgieron, algunas de ellas
alcanzando tamaños nunca antes vistos, convirtiéndose en los animales más grandes de los océanos. Otros, en cambio, exploraron los límites de la extrañeza biológica. Un ejemplo destacado es el Eugeneodontida, un grupo ahora extinto que apareció durante el Carbonífero. Se han identificado 32 géneros de este grupo, caracterizados por dos rasgos muy llamativos: largas aletas pectorales sostenidas por radios y, sobre todo, sus impresionantes dientes en forma de espiral. Estas estructuras dentales, afiladas como navajas y con formas que parecían sierras o incluso motosierras, eran tan inusuales que se asemejaban a herramientas hechas por el hombre. El Eugeneodontida es solo un ejemplo de cómo los tiburones del Carbonífero no solo sobrevivieron, sino que dominaron los mares con una diversidad y extravagancia que hoy nos parecen casi irreales. Estas curiosas estructuras dentales en forma de sierras demostraron ser increíblemente versátiles, lo que permitió a los Eugeneodontida convertirse rápidamente en los principales cazadores del Carbonífero. Este grupo de tiburones se expandió tanto en aguas profundas como en zonas costeras, y algunos incluso alcanzaron tamaños colosales. Entre estos gigantes, el más destacado fue el Edestus, conocido cariñosamente como el tiburón de dientes de tijera. Este depredador habitaba lo que hoy conocemos como el Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos, alcanzando regularmente longitudes superiores a los 6,70 metros, un tamaño similar al del tiburón blanco más grande jamás registrado. Una de las características más sorprendentes del Edestus eran sus impresionantes dientes, cada uno de ellos de un tamaño comparable al de un brazo humano. Estas mandíbulas tan únicas han sido objeto de numerosos debates entre paleontólogos que intentan entender cómo las utilizaba. Durante mucho tiempo, la teoría más aceptada sugería que el Edestus utilizaba su boca como si fuera una gigantesca tijera, moviéndola para cortar a sus presas. Algunas reconstrucciones llegaban a estimar que cada mordida podría generar hasta 1.900 newtons de fuerza. Sin embargo, investigaciones más recientes han planteado una hipótesis diferente, aunque igualmente aterradora. Según esta nueva teoría, en lugar de mover solo las mandíbulas, el Edestus habría utilizado movimientos de su cuerpo hacia arriba y hacia abajo para generar un efecto similar al de una sierra, literalmente destrozando a su presa en pedazos. Ya sea por corte o por acción de sierra, cualquiera de las dos opciones pinta un panorama sombrío para sus desafortunadas víctimas. Además, los descubrimientos recientes han revelado que las presas del Edestus no se limitaban a medusas o animales con caparazón, como se pensaba inicialmente, sino que su dieta incluía una amplia variedad de presas, como peces e incluso otros tiburones. El Edestus no era único en su peculiar forma de cazar, sino que pertenecía a una fascinante familia de tiburones conocida como los Eugeneodontida. Entre sus parientes más cercanos se encontraban el Helicoprión, el Campiloprión y el Protoparadoxodón. Aunque todos compartían rasgos distintivos en su dentición, cada miembro de esta familia presentaba diferencias en tamaño y hábitos. Algunos, por ejemplo, se asemejaban más a los tiburones de arrecife actuales que a los enormes tiburones blancos. Aunque el Edestus y sus parientes eran ciertamente extraños, no son los tiburones más raros del Carbonífero. Ese título probablemente lo ostenta el Helicoprión, otro miembro igualmente fascinante del grupo Eugeneodontida, que contaba con una configuración de dientes en espiral única. Si algo queda claro sobre el Carbonífero, es que esta era representó el auge de las innovaciones biológicas de los tiburones, lo que los convirtió en los depredadores
más extraños y formidables de su tiempo. El nombre Helicoprion podría sonar familiar debido a su dentición única, con dientes en forma de sierra circular ubicados en su mandíbula inferior, mientras que la superior no tenía dientes, solo encías. Esta característica no era exclusiva del Helicoprion, ya que otros miembros de su familia compartían rasgos similares. A pesar de estar relacionado con géneros como el Edestus y otros Eugeniodontida del Carbonífero, el Helicoprion no formó parte del auge de los tiburones de esa era. Este depredador evolucionó más tarde, durante el Pérmico, un periodo posterior al florecimiento de los tiburones en el Carbonífero. En los géneros de Eugeniodontida, que prosperaron durante el Carbonífero, destacan nombres como Prioniodus, Toxoprion y Harpagus. Lamentablemente, nuestro conocimiento sobre ellos es limitado, y no se cree que alguno haya alcanzado el tamaño del Helicoprion. No obstante, hay una excepción interesante dentro de esta familia. Este miembro no solo superó al Helicoprion y al Edestus en tamaño, sino que además es considerado el animal más grande registrado en el Carbonífero, el Campyloporion. A primera vista, el Campyloporion podría parecer similar a sus parientes cercanos, pero su tamaño lo hacía inconfundible. Con dientes gigantes que sugieren una longitud de hasta 9 metros, este depredador alcanzaba dimensiones comparables a las de una ballena moderna. Era el rey de las aguas que rodeaban lo que hoy conocemos como Rusia y los Estados Unidos, dominando los ecosistemas marinos de su tiempo. Sin embargo, su dieta sigue siendo un misterio. Los Eugeniodontida, como el Helicoprion, han sido objeto de debate científico sobre el uso de su peculiar dentición. Inicialmente, se pensó que cazaban presas de cuerpo blando, como calamares y medusas, pero investigaciones recientes sugieren que estaban especializados en atacar organismos con caparazones duros. Según hipótesis modernas, estos tiburones podían generar un efecto de descascarado al golpear un caparazón y retraer su mandíbula, dejando expuesto el cuerpo blando de la presa. Estudios sobre su fuerza de mordida estiman que podían alcanzar hasta 2.300 newtons de presión, lo que les permitía romper incluso los caparazones más resistentes. Estas capacidades destacan su ferocidad y confirman su lugar como algunos de los depredadores más letales del Carbonífero. Aunque aún queda mucho por descubrir sobre estas criaturas prehistóricas tan fascinantes, es evidente que su increíble diversidad, tamaño y habilidades los convirtieron en uno de los mayores prodigios del reino animal en su época. A lo largo de su evolución, los tiburones del Carbonífero desarrollaron una serie de adaptaciones sorprendentes que les permitieron dominar los ecosistemas marinos. Entre estas, destaca un diseño anatómico que permitió a ciertos tiburones, como el Helicoprion, alimentarse eficazmente sin necesidad de dientes en su mandíbula superior. Este diseño fue tan exitoso que perduró no solo en sus descendientes del Pérmico, sino también en otras dos importantes familias de Eugeniodontida, los Caseodontidae y los Eugenioodontidae. Estas familias adoptaron el característico diseño circular de dientes, pero con algunas variaciones importantes. Durante el Carbonífero, los tiburones mostraron adaptaciones únicas para ocupar diversos nichos. Los Caseodontidae y otros desarrollaron dientes redondeados para triturar presas de caparazones duros, mientras que el Ornitoprion destacó por su rostro alargado, adaptado para tamizar el fondo marino en busca de moluscos. Estas características hicieron de los Eugeniodontida una familia emblemática de la era, aunque no siempre eran los mayores depredadores. Por otro lado, los Xenacantiformes,
con aletas dorsales prominentes y espinas defensivas, se parecían más a los tiburones modernos. Habitaban aguas poco profundas y eran depredadores agresivos, similares al tiburón toro actual. Especies como el Dracoprion, de aproximadamente 2 metros de largo, utilizaban dientes multicúspides para aferrar y consumir presas enteras, consolidándose como temibles cazadores a pesar de su menor tamaño en comparación con otros tiburones gigantes del Carbonífero. Durante el Carbonífero, los tiburones dominaron océanos y aguas dulces, mostrando una diversidad impresionante en tamaño, forma y adaptación. En los océanos, gigantes como Tachanus manus y Tachanus cidus alcanzaban hasta 7 metros, con dientes letales que causaban heridas devastadoras. Compartían su hábitat con colosos como el Helicoprion, mientras que especies más pequeñas y extrañas, como Ctenacanthus, tenían aletas dorsales grandes y torpes, posiblemente usadas en cortejos. Este tiburón, aunque ineficiente nadador, sobrevivió por millones de años. Otros, como los Falcatus, presentaban adaptaciones más funcionales, con cuerpos pequeños, ojos grandes y colas largas que los convertían en ágiles cazadores de las profundidades. En aguas dulces, los Hibodontiformes sobresalían por su adaptabilidad, colonizando ríos y lagos. Con denticiones variadas y estrategias de emboscada, eran depredadores versátiles que dominaron tanto ambientes marinos como continentales. Aunque en promedio eran más pequeños, su diversidad y expansión aseguraron su lugar como los principales depredadores de la época. Los xenacántidos dominaron los ríos del Carbonífero, convirtiéndolos en reinos de terror. Este grupo de tiburones era más grande y letal que los Hibodontiformes. Xenacanthus, uno de los más pequeños, medía aproximadamente 1,20 m y estaba armado con espinas defensivas que podían ser venenosas. Los gigantes del grupo, como Levecanthus y Orthacanthus, destacaban por su ferocidad. El primero tenía dientes diseñados para devorar presas enteras, mientras que el segundo poseía dientes en forma de V con sierras capaces de realizar cortes profundos y practicaba el canibalismo. Curiosamente, los xenacántidos nadaban como anguilas, permitiéndoles acechar con sigilo. No todos eran violentos. Barbchloria, de 5 metros, era dócil y se alimentaba por filtración. Aunque se les llama tiburones, estos peces no eran idénticos a los modernos. Su diversidad marcó la edad de oro de los tiburones, pero al final del Carbonífero, 2 extinciones masivas y cambios climáticos devastaron su población. Aunque sobrevivieron, enfrentaron más extinciones en el Pérmico, quedando al borde de la desaparición y relegados a nichos menores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.